Bueno, voy presentando. El próximo disertante es el competente terapéutico José Curán. José pertenece al equipo de cognitivos del Nodo de Santiago del Estero. José está haciendo un trabajo de investigación sobre adultos mayores, fundamentalmente en los aspectos neuropsicológicos. José es una persona muy estudiosa, responsable y meticuloso en lo que hace, fundamentalmente. Así que bueno, queremos agradecerte, José, tu exposición y seguramente para las personas que les interesa esta área le va a ser muy productivo. Les pido por favor, por respeto al disertante, si pueden guardar silencio. Vamos a hacer un break en un ratito, así que por favor, por respeto al que habla. Seguramente va a ser excelente tu exposición. Muchas gracias, Dante. Antes que nada también, bueno, quiero agradecerte a vos. Creo que junto con el Ministerio de Salud de Salta han posibilitado el lugar este. Y también quiero agradecerles a todos por estar aquí, digamos, y lo que implica el esfuerzo de venir, de estar aquí, ¿sí? Eso es una gran cosa. Bueno, como les ha mencionado Dante, yo estoy haciendo un trabajo de investigación de adultos mayores. En este caso, el trabajo que estoy presentando es sobre el deterioro cognitivo y el rol de la T, el rol del acompañante frente al deterioro cognitivo en los adultos mayores. Ahí tenemos la definición de deterioro cognitivo, ¿sí? Es una definición bastante general propuesta por Wells. Nos plantea que es un conjunto de definiciones en diferentes capacidades a nivel intelectual, pero que también se correlacionan con cuestiones en la personalidad, ¿sí? Y tienen distintas causas etiopatogénicas. Muchos saben que las demencias pueden ser de distintos caracteres, tanto vasculares, degenerativas. Bien, la cuestión aquí es que yo quiero que se focalicen en que es una disminución general de las capacidades. Por ahí se puede focalizar en alguna en particular, como la memoria, la atención o las funciones ejecutivas, por ejemplo, pero en general todas están disminuidas. Los fundamentos, digamos, que tenemos para trabajar, ¿sí?, con este tipo de patologías se basan en, por un lado, la neuroplasticidad, ¿sí?, que como dice ahí es una capacidad del cerebro que tiene de reorganizarse. Yo he tratado de poner esta imagen que me parece ilustrativa, que tiene que ver con una cuestión, ahí eso es un desvío del tren, que es cuando una vía neuronal está dañada, el cerebro tiene la capacidad de reorganizarse estableciendo nuevas conexiones, ¿sí? Por ahí hay funciones, por ejemplo, que se encuentran dañadas, pero que el cerebro de a poco va adaptándose a ese daño, creando nuevas conexiones para poder compensar eso. Un concepto muy importante dentro de lo que es el abordaje neuropsicológico tiene que ver con el aprendizaje, ¿sí? El aprendizaje para este modelo va a ser un modulador, o se constituye en un modulador entre la conducta y el organismo, ¿sí? El organismo, a través del aprendizaje, establece conexiones a nivel cerebral, a nivel neuronal, lo que le permite al organismo interactuar con el entorno en el que se encuentra. Mediante el aprendizaje es que con el abordaje neuropsicológico, la estimulación, se consigue que la persona por ahí reaprenda ciertas cuestiones, por ejemplo, conductuales o afectivas que tiene por ahí perdidas por esta disminución de la que les hablaba al comienzo. Otro de los conceptos clave en cuanto a la fundamentación del trabajo que realizamos es el de reserva cognitiva, ¿sí? La reserva cognitiva, como bien les dice ahí, tiene que ver con la habilidad de tolerar los cambios del cerebro. ¿A qué se refiere esto? El cerebro en el adulto mayor, como todos saben, sufre pérdidas, disminuciones, por ejemplo, a nivel de peso, a nivel de funcionalidad. Sin embargo, muchas veces se ha comprobado que hay adultos mayores que no pierden tanto la capacidad como otros, ¿sí? Esto tiene que ver con la reserva cognitiva. ¿Con qué se logra o de dónde viene la reserva cognitiva? Ahí corre en relevancia, digamos, el rol protector que tiene la educación y las actividades intelectuales que desarrolla la persona, ¿sí? Se ha comprobado en estudios que, digamos, el deterioro cognitivo se encuentra mayormente en poblaciones
de niveles de instrucción más básicos, ¿sí? Quienes tienen mayores niveles de instrucción presentan menos deterioro cognitivo. Existen tres pilares fundamentales dentro del abordaje neuro, ¿sí? El primero de ellos es la ejercitación de las funciones cognitivas precisamente. Dentro de este punto, de este pilar, lo que tenemos es, por ejemplo, ejercicios de estimulación específicos, ¿sí? Propiamente dichos de cada función. Por ejemplo, ahí les pongo unos cuantos ejemplos. En memoria, por ejemplo, podemos trabajar la memoria de trabajo, la memoria a largo plazo, la memoria episódica, la memoria visual, auditiva, ¿sí? Eso ya tiene que ver con una cuestión de el paciente. Ya les he hablado un poquito más adelante de eso, ¿sí? Pero hay que particularizar siempre el tratamiento y ver qué funciones tiene mayormente disminuidas o afectadas el paciente. La atención, por ejemplo, puede ser trabajar la atención selectiva, la atención focalizada, ambas. Ejercicios, por ejemplo, de funciones ejecutivas, ¿sí? Las funciones ejecutivas que tienen que ver con la iniciativa, tienen que ver, por ejemplo, con planificación, la capacidad de planificación que tenemos todos. No solo digo de planes a niveles grandes, por ahí agarrar simplemente un vaso implica una planificación. Eso es lo que hay que tener en cuenta. Agarrar un vaso, por ejemplo, tiene que tener la planificación. Primera actividad es mirar el vaso. Segunda actividad, movilizar el brazo. La capacidad prensil, ¿sí? Llevarlo hasta la boca. Todos esos son habilidades que, aunque no parecen por ahí en las personas que tienen deterioro cognitivo, cuestan demasiado, ¿sí? Generalmente no las percibimos porque las hacemos muy automáticamente. Pero hay que ser bien detallados en esos puntos para ver cómo y en qué momento particularmente intervenimos. Bueno, las actividades de categorización, la posibilidad de establecer categorías entre cosas, la capacidad de secuenciación que tiene que ver con esto de la planificación que les planteo, bueno, clasificar, etc. Esos son, por ejemplo, algunas de las formas que en que pueden realizar estimulación, ¿sí? Por ejemplo, aquí tenemos un ejercicio que tiene que ver con la búsqueda de diferencias. ¿Quién no ha hecho eso? Todos hemos hecho eso una vez, ¿no? En revistas. Tiene que ver con un ejercicio de atención muy puntual, ¿no? Que es focalizar la atención en ambos dibujos, ¿sí? Y pasar la atención de un lado al otro. Allá tenemos, por ejemplo, estimulación por computadora, que también la realizamos, ¿sí? Existen muchos ejercicios en internet, pueden encontrar, sobre las distintas funciones. Y por qué no también en la casa, ¿sí? Esto es muy importante también tener en cuenta. La estimulación no solamente tiene que venir de parte de los acompañantes, de parte de los psicólogos, los neuropsicólogos. En casa también uno cuando juega, por ejemplo, se estimula las cartas, a los dados. Ahí tienen otra forma de estimulación bien específica que les planteaba al principio. Ese es un ejercicio, por ejemplo, de secuenciación, que tiene que ver con la capacidad de planificación. Ahí la persona lo que tiene que hacer es ordenar esta actividad que sería cocinar, que si ven ustedes no se le plantea, no se le dice qué actividad es, pero la persona tiene que tener la capacidad de darse cuenta y poder establecer cuáles son los pasos para llegar. Ese es un ejercicio de atención, como el de recién de las diferencias, este es distinto, es otro estilo de trabajar la atención. Por ejemplo, ahí se le pide a la persona que marque, por decirles de alguna manera, solamente los números, solamente las letras. Por ahí se le puede pedir que marque, por ejemplo, en la primera línea los números, en las líneas impares, quiero decir los números, y en las pares las letras, ¿sí? Todo eso implica un esfuerzo de atención por parte de la persona. Este es un ejercicio para trabajar la memoria a corto plazo, la memoria de trabajo, que es la capacidad de poder tomar esta información para poder evocarla en el momento corto para, por ejemplo, esta actividad. ¿Sí? Se le presenta a la persona, esto se le pide que memorice la mayor cantidad de palabras posibles, para ello puede usar o no estrategias, eso ya depende de una cuestión de estilo de la persona. Estrategia, por ejemplo, de relacionarla podría ser. Hay personas que no, que simplemente memorizan palabra por palabra. Y después se les quita el estímulo, se les retira el estímulo y se le pide que evoque todas estas palabras que había. Bien, vamos al segundo punto, al segundo pilar del que les hablaba recién, que tiene que ver con el aprendizaje de estrategias y hábitos que permitan compensar los déficits de estos cognitivos.
Esto en los adultos mayores es muy importante porque siempre nos vamos a encontrar con limitaciones, ¿sí? Bueno, el concepto de salud está muy discutido en general, pero en los adultos mayores, según la Organización Mundial de la Salud, se habla de la capacidad funcional, ¿sí? Lo que hay que focalizar de salud en los adultos mayores es el tema de la capacidad funcional, que es lo que más se les ve disminuidos, la autonomía, la capacidad de autonomía y de independencia. Ahí les pongo lo que es la tailorización. La tailorización tiene que ver con esto que les mencionaba recién de particularizar cada tratamiento a cada paciente, ¿sí? Es el hecho de poner a cada persona en cada lugar. Porque no tiene sentido por ahí de presentarle a una persona estímulos o una forma de tratamiento si esa persona no la está recibiendo como pensamos y no le está sirviendo, ¿sí? Por ahí hay que buscar eso dentro de cada persona, de acuerdo a los intereses, a la valoración, a los deseos, las intenciones, todo eso hay que tener en cuenta. Un ejemplo de esto, por ejemplo, puede ser, por ejemplo, para trabajar memoria, el tema de los anotadores de bolsillo. Muchos dirán, bueno, sí, eso es muy sencillo, pero hay gente por ahí que tiene el anotador en el bolsillo y no se acuerda de que lo tiene. ¿Sí? Por eso hablo de esto de particularizar. También tiene que ver, por ejemplo, con pegar carteles en la casa y distintos carteles. Y, por ejemplo, a ver, en calendario, quien tenga problema de memoria o de orientación temporal. ¿Sí? Pegar un calendario bien grande en una zona bien visible. Que la persona pueda, cada vez que pasa por un lugar, aunque sea involuntariamente, lo vea. En las funciones ejecutivas, que les decía recién en relación a la secuenciación, una actividad que para muchos puede ser muy simple o muy complicada, como es el hecho de cocinar. A quien tiene problemas de memoria, por ejemplo, puede poner a hervir agua simplemente y va a quemar la olla o va a quemar la cocina entera. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, pegar una receta, pegar indicaciones cerca de la cocina o para hacer no sé, una cierta comida, pegar una receta. Hay que tener en cuenta dentro de este pilar lo que es la perspectiva ecológica. ¿Sí? La perspectiva ecológica está planteada por un autor que es el doctor Daniel Mías. Con él nos formamos en un docente de Córdoba, y tiene que ver con el hecho de que los ejercicios que le mostraba recién, si bien son bien específicos para trabajar las distintas funciones deterioradas, siempre hay que tratar de focalizarlos en el contexto en el que vive la persona. Porque a mí no me sirve de nada que la persona me sepa memorizar 10 palabras, las 10 las sepa las perfectas, y cuando va a hacer un mandado no se acuerde qué tenía que comprar cuando llega al negocio. ¿Sí? Entonces, el acompañante terapéutico justamente trabaja en esa cuestión. Por ahí los profesionales, los psicólogos, se les ve dificultad de esta cuestión porque están con el paciente tal vez 1, 2 horas por semana. El AT tiene la posibilidad de estar más tiempo y además estar en el contexto in situ, ¿sí? donde se suelen producir las dificultades. Es necesario dentro de la perspectiva ecológica hacer un análisis de la conducta de la persona. Por ahí es muy importante el análisis funcional de la conducta, ver cómo está encadenada una conducta y dónde está el problema para intervenir justo en ese punto de la cadena. El afecto de la persona, ver por ahí cómo interviene el afecto o la valoración cognitiva dentro de los procesos diarios, del quehacer cotidiano de la persona. Eso es muy importante. Bueno, ahí les he mencionado el análisis funcional. Aquí cobran mucha relevancia los conceptos de autoeficacia y de afrontamiento. ¿Sí? La autoeficacia, el hecho de que la persona, que siente, que percibe de sí misma la persona, el adulto mayor, qué puede hacer y qué no. Esto es muy importante porque en los adultos mayores, al verse tan disminuida la autonomía o la funcionalidad, el nivel de autoestima o de autoeficacia disminuye mucho. De hecho, con el deterioro cognitivo correlaciona mucho lo que es la depresión en el adulto mayor. El afrontamiento, las habilidades de afrontamiento son las habilidades de poder superar ciertas situaciones. Ahí tengo, por ejemplo, un ejemplo que les decía recién de los calendarios, de los anotadores, las agendas. ¿Sí? Lograr, por ejemplo, el AT tiene que lograr que la persona se habitúe a usar este tipo de cosas. Y que mediante ellas logre compensar, lo que le planteaba recién, el hecho de compensar los déficits que tiene. El tercer pilar o el tercer fundamento es mejorar la funcionalidad del paciente, que es lo que más se ve disminuido en la vida cotidiana.
Ahí tenemos que tener en cuenta tres cosas o tres tipos de actividades fundamentalmente, ¿sí? Son las actividades básicas de la vida cotidiana, las actividades instrumentales y las actividades expansivas. Las actividades básicas, bueno, ahí les he puesto las escalas, por ejemplo, con que pueden ser medidas. Por lo general, el que hace la evaluación es primero el neuropsicólogo, el psicólogo, y luego el paciente llega a la T, digamos. Pero bueno, el AT también por ahí puede tener cierta formación y poder administrar estas escalas para saber en qué puntos en particular está disminuida la persona, ¿sí? Las habilidades básicas serían todas aquellas primarias, digamos, que tienen que ver fundamentalmente con el autocuidado y que le posibiliten a la persona una independencia, una autonomía mínimas, para no depender total y completamente del otro. Por decirles, tiene que ver con la capacidad de aseo, tiene que ver... a ver, ahí tenemos, ¿ven? La capacidad de aseo, por ejemplo, en el afeitado. Aquí todas están compensadas las habilidades. Por ejemplo, aquí tenemos un calzador largo. Una cosa que nos parece tan sencilla como ponernos un zapato, el adulto mayor le cuesta muchísimo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en este caso es un déficit que está compensado de ese modo. El hecho de la alimentación es otra de las actividades básicas. Hay muchos adultos mayores que no pueden alimentarse por sí mismos, ¿sí? Todas estas tienen que ver más bien con lo conductual, pero en el ámbito cognitivo, el déficit cognitivo es exactamente lo mismo. Bueno, lavarse los dientes, peinarse, ¿sí? Vestirse. Vestirse es otra de las habilidades básicas que todos las realizamos de manera tan natural, sin embargo, cuestan muchísimo en los adultos. Las actividades instrumentales de la vida diaria son todas aquellas que le permiten a la persona un nivel mayor de autonomía, ¿sí? y que sea menos dependiente aún de los demás, que le posibiliten una adaptación al entorno. Por decirles, por ejemplo, el hecho de poder usar un teléfono. Dentro de esto puede ser, por ejemplo, el hecho de recibir llamadas o de llamar, son dos cosas muy diferentes. El hecho de recordar el número. Cocinar, por ejemplo, es otra de las actividades instrumentales. Aquí tenemos separar la ropa, el manejo del dinero. Los adultos mayores generalmente se ven restringidos en ese punto, no solo por ellos mismos, y aquí hay que tener mucho cuidado y hay que tener en cuenta el ambiente familiar. Las familias muchas veces por cuidarlos los privan de este tipo de cosas y eso impacta directamente en la autoestima, en la autoeficacia de los adultos. Se ve muy disminuida, se sienten realmente mal por no poder manejar. Digamos, eso se encuentra plasmado, por ejemplo, en el prejuicio que existe que los adultos son como niños. ¿Sí? Todo el mundo dice eso, repetimos eso muchas veces. Bueno, cocinar, el hecho de la toma de los medicamentos, hacer las compras, todas esas constituyen actividades instrumentales. Por último, tenemos las actividades expansivas, que esos son, de las instrumentales y de las básicas van a encontrar mucho si buscan en internet, si tratan de indagar. Pero de estas, de las expansivas, no se habla demasiado. ¿Ya está? Bien. De las expansivas no se habla demasiado, ¿sí? Son como muy nuevas en cuanto a tenerlas en cuenta. Yo les había mencionado el autor que es el doctor Mías. Él ha elaborado una escala a partir de la cual se miden estas actividades. Tiene que ver con, por ejemplo, la expresión de deseos. Muchos adultos se ven imposibilitados de expresar sus deseos. Esto hay que tenerlo muy en cuenta y para mí son los más importantes, porque el adulto mayor se va aislando solo de a poco al verse imposibilitado, ¿sí? El hecho de expresar deseos, el hecho de realizar actividades placenteras o que impliquen una autorrealización para la persona, ¿sí? Actividades lúdicas, recreativas, sociales, todo ello se ve disminuido. Aquí tenemos, por ejemplo, la capacidad de aprender cosas nuevas. Esta es otra habilidad. El hecho de lo social, tenemos natación, pintura. Bien, vamos cerrando entonces. El rol del acompañante, que es lo que nos convoca hoy en día, yo lo he sintetizado en dos puntos básicos. El rol de auxiliar terapéutico, por un lado, que tiene que ver todo lo que es ayudar al terapeuta principal de cabecera o al director del tratamiento del dispositivo,
¿Cómo cumplimos ese rol? Cumpliendo los objetivos terapéuticos. En este caso, del deterioro es estimular con abordaje neuropsicológico. Tener un feedback constante con el equipo de tratamiento, es decir, como les mencionaba recién, la T está en el lugar y puede informarle muchas cosas que no son vistas por el director. El rol de observador, ¿en qué sentido? Realizar un análisis funcional de la conducta, un análisis del entorno, de las relaciones, todo lo que tenga que ver con la persona que no es vista por el equipo, por el lugar en el que se desarrolla el tratamiento en el equipo, es decir, en un consultorio por ahí. Bueno, obviamente es mejorar la calidad de vida del paciente y también de los cuidadores, que se ven muchas veces frustrados por el hecho de tener que trabajar o estar con una persona que tiene deterioro. Realizar psicoeducación, tanto en el paciente, en el sentido de que el paciente pueda ver, porque el paciente se focaliza en las limitaciones. Lo que tenemos que tratar de hacer es marcarle también las posibilidades, ¿sí? Marcarle que además de tener limitaciones, tiene posibilidades. También en psicoeducación en la familia, cómo actuar, cómo propiciar continuidad de tratamiento, por ejemplo, de esa persona. Y el segundo rol para mí básico es el de acompañamiento, que ahí les he puesto la definición del diccionario de la Real Academia, ¿sí? Que tiene que ver con estar o ir en compañía de otras personas, pero también participar en los sentimientos de alguien, tanto del paciente como de la familia. ¿Sí? Lo que mencionaban al comienzo, en la apertura, yo creo que se ha dicho mucho de que aparte de pacientes o aparte de sujetos tenemos personas ahí, con deseos, con necesidades, con sentimientos. ¿Sí? Hay que tratar de involucrarse un poco en ese sentido y ver cómo sufren o en qué modo se ven imposibilitados. Para cerrar, lo que tenemos que tener en cuenta, a mi modo de ver, son las siguientes cuestiones. Por ejemplo, mantener las capacidades mentales que tenían que ver con la estimulación. ¿Sí? Rehabilitar los procesos cognitivos que se ven disminuidos. Evitar el aislamiento del entorno. Eso es muy importante, lo repito, en el adulto mayor. Potenciar las relaciones sociales. Generalmente se van aislando y quedan en la casa, no se reúnen con amigos. Aumentar la autonomía personal, que se ve muy disminuida. Generar sentimientos de control sobre el entorno y reducir la indefensión. Pero para eso hay que tener en cuenta los dos aspectos que les he mencionado recién. Aparte de las limitaciones, las posibilidades. Incrementar la capacidad funcional y el desempeño en las tareas cotidianas de la persona. Eso es muy importante para el hecho de lograr mayor autonomía. Mejorar el sentimiento de bienestar emocional, psicológico y de salud en general, como les mencionaba. Muchas veces el deterioro correlaciona con la depresión por este hecho de verse tan disminuidos y dependientes de los demás. ¿Sí? Mucha gente suele expresar en este caso que se sienten como estorbos. ¿No? Eso es lo que expresan generalmente el adulto mayor. Y por último, es mejorar la calidad de vida del paciente y los cuidadores. Eso es todo. Bueno, les agradezco mucho, ¿no? Excelente exposición. Y él creía que estaba nervioso. ¿Ah? Un aplauso nuevamente. Buenísimo. Bueno. Hola. Hola. Exposición.